Hola, hola, mis románticos empedernidos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde el amor, las series turcas y las estrellas que nos roban el corazón se dan la mano. Hoy tenemos un plato fuerte, un manjar digno de reyes y reinas del drama. Vamos a imaginar, a soñar, a visualizar, una película romántica protagonizada por la mismísima Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin. Sí, lo sé, después de asteriscos en Calcapm, Love is in the air, asterisco y su adorable Eda y Serkan, la idea de verlos juntos de nuevo en pantalla es como un sueño hecho realidad. Y aunque por ahora no hay nada oficial, aquí somos creadores de sueños. Así que vamos a usar toda nuestra imaginación y crear la película romántica perfecta para Hande y Kerem. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama, comedia y, por supuesto, muchísima química entre estos dos talentosos actores. Antes de que nos sumerjamos en esta aventura cinematográfica, quiero recordarles que si les gustan las series turcas, las noticias de sus actores favoritos y las ideas creativas como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, vamos a darle rienda suelta a la imaginación. Comencemos con la premisa de nuestra película. Imaginemos que Hande Erçel interpreta a Elif, una joven y talentosa diseñadora de interiores que vive en Estambul. Elif es independiente, creativa y tiene un espíritu libre. Ha dedicado su vida a construir su propia empresa y a crear espacios hermosos y funcionales para sus clientes. Pero debajo de esa fachada de éxito, Elif guarda un secreto, una profunda inseguridad sobre su capacidad para amar y ser amada. En el pasado, ha sufrido varias decepciones amorosas que la han dejado cicatrices emocionales. Una relación particularmente dolorosa con un prometido que la abandonó a pocos días de la boda, la ha convertido en una persona cautelosa, que prefiere mantener las distancias emocionales y concentrarse en su trabajo. Sus amigas, quienes la adoran, intentan convencerla de que se abra al amor, pero Elif se resiste, aferrándose a la idea de que el amor verdadero no existe, o que si existe, no es para ella. Por otro lado, Kerem Bürsin encarna a Demir, un arquitecto reconocido internacionalmente con un estilo moderno e innovador. Demir es carismático, seguro de sí mismo y aparentemente lo tiene todo: éxito profesional, una gran fortuna y admiración por parte de sus colegas. Ha construido un imperio arquitectónico diseñando rascacielos y museos de vanguardia alrededor del mundo. Demir es un hombre de mundo que viaja constantemente y participa en los eventos más exclusivos. Sin embargo, Demir también tiene sus propios fantasmas. Detrás de esa sonrisa encantadora, se esconde un hombre solitario que anhela encontrar a alguien con quien compartir su vida. Hace años, sufrió una pérdida devastadora que lo marcó profundamente y lo ha hecho reacio a abrir su corazón a nuevas relaciones. Su esposa, un espíritu libre como él, falleció en un accidente automovilístico hace 5 años, dejándolo sumido en un dolor profundo. Desde entonces, Demir se ha dedicado por completo a su trabajo, intentando llenar el vacío que dejó su amada. Aunque ha tenido algunas relaciones esporádicas, ninguna ha logrado romper la barrera que él mismo ha construido alrededor de su corazón. ¿Cómo se cruzan los caminos de Elif y Demir? Pues bien, sus vidas se entrelazan cuando ambos son contratados para colaborar en un proyecto ambicioso: la renovación de un antiguo hotel boutique en el corazón de Capadocia. El hotel, llamado el Sultán Durmiente, es una joya arquitectónica enclavada en las famosas chimeneas de hadas. Su dueño, un anciano excéntrico con un profundo amor por la historia y la tradición, ha decidido renovarlo para atraer a un público más moderno, sin perder su encanto original. La reputación de Elif como diseñadora de interiores que respeta la esencia de los espacios, y la fama de Demir como arquitecto innovador, lo convencen de que ellos son los profesionales ideales para llevar a cabo el proyecto. El hotel, con su encanto histórico y su ubicación impresionante, es el escenario perfecto para una historia de amor. Elif y Demir tienen visiones diferentes sobre cómo abordar el proyecto. Elif, con su estilo más clásico y romántico, busca preservar la esencia original del hotel, restaurando los frescos antiguos, conservando la decoración tradicional y utilizando materiales locales. Demir, con su enfoque vanguardista, quiere modernizar el espacio y darle un toque contemporáneo, incorporando tecnología de punta, utilizando materiales innovadores y creando espacios minimalistas y funcionales. Desde el principio, la tensión entre ellos es palpable. Sus personalidades chocan, sus ideas se enfrentan y la competencia entre ambos es feroz. Elif lo considera un arrogante y un insensible, que no valora la historia y la tradición. Demir la ve como una romántica empedernida, que se aferra al pasado y que no tiene visión de futuro. Las reuniones de equipo son un campo de batalla, donde cada uno defiende sus ideas con pasión y vehemencia. La situación se vuelve tan tensa que el dueño del hotel, preocupado por el avance del proyecto, decide intervenir y mediar entre ellos. Les da un ultimátum:
deben encontrar un punto medio, una solución que combine sus estilos y que respete la esencia del hotel. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, comienzan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Ambos son apasionados por su trabajo, ambos son perfeccionistas y ambos están decididos a dejar su huella en el proyecto. Poco a poco, la admiración mutua comienza a florecer. Elif se da cuenta de que Demir no es tan arrogante como pensaba, que es un hombre inteligente y creativo, que tiene una visión clara del futuro. Demir descubre que Elif no es tan romántica como creía, que es una mujer fuerte e independiente, que tiene un gran talento y un profundo amor por la belleza. Pero el camino hacia el amor no será fácil. Además de sus diferencias creativas, Elif y Demir tendrán que enfrentar sus propios demonios internos y superar los obstáculos que se presenten en su camino. Elif tendrá que aprender a confiar en sí misma y a dejar atrás sus miedos, a creer que es digna de ser amada y que puede encontrar la felicidad. Tendrá que enfrentarse a su pasado, a sus recuerdos dolorosos, y perdonar a aquellos que la hirieron. Demir tendrá que abrir su corazón y permitir que el amor lo cure de sus heridas, a dejar atrás el dolor de la pérdida y a creer que puede volver a amar. Tendrá que enfrentarse a su soledad, a su miedo a la vulnerabilidad, y permitirse ser feliz. En medio de la belleza surrealista de Capadocia, entre los paisajes lunares y los vuelos en globo al amanecer, Elif y Demir comienzan a enamorarse. Sus conversaciones se vuelven más profundas, sus miradas más intensas y sus momentos juntos más significativos. Descubren que pueden ser vulnerables el uno con el otro, que pueden confiar sus secretos y que pueden apoyarse mutuamente. Comparten largas caminatas por los valles de Capadocia, contemplando la belleza de la naturaleza y hablando de sus sueños y aspiraciones. Se ríen juntos, lloran juntos y se consuelan mutuamente. Elif le muestra a Demir la belleza de las pequeñas cosas, la importancia de disfrutar del momento presente, la magia de la tradición. Demir le enseña a Elif a ser valiente, a arriesgarse, a perseguir sus sueños. Pero la felicidad no dura para siempre. Cuando el proyecto del hotel está a punto de finalizar, un secreto del pasado de Demir sale a la luz, amenazando con destruir la relación que ha construido con Elif. Resulta que la esposa fallecida de Demir era la hermana de Elif, un hecho que Demir había ocultado por temor a la reacción de Elif. La hermana de Elif y Demir se conocieron en Estambul y se enamoraron rápidamente. Elif nunca aprobó la relación, considerando a Demir demasiado sofisticado y distante para su hermana. Cuando su hermana falleció, Elif culpó secretamente a Demir, creyendo que él no había sido lo suficientemente cuidadoso. Elif se siente traicionada y decepcionada. No solo se siente engañada por Demir, sino que también se enfrenta a una dolorosa verdad sobre su propia familia. No sabe si puede perdonar a Demir y si puede confiar en él de nuevo. Se siente confusa, herida y furiosa. Siente que todo lo que creía saber sobre Demir era una mentira. Se aísla de él, se niega a hablarle y se sume en un profundo silencio. Demir, por su parte, está desesperado por demostrarle a Elif que la ama y que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Tendrá que enfrentarse a su pasado y asumir la responsabilidad de sus errores. Tendrá que luchar por el amor de Elif y demostrarle que ella es la única mujer que ha amado y que amará. Le explica a Elif que nunca tuvo la intención de ocultarle la verdad, que simplemente tenía miedo de perderla. Le cuenta cómo amaba a su hermana y cómo su muerte lo había destrozado. Le asegura que su amor por Elif es diferente, que es más profundo y más real. La película culmina con una escena emocionante en la que Elif y Demir se reencuentran en el Hotel Boutique de Capadocia. El hotel, ahora completamente renovado, es un reflejo de su amor, una mezcla perfecta de tradición y modernidad, de belleza y funcionalidad. Elif y Demir tienen una conversación sincera en la que se sinceran sobre sus sentimientos y se perdonan mutuamente. Elif comprende que Demir no es responsable de la muerte de su hermana y que él también ha sufrido mucho. Demir comprende que Elif necesita tiempo para procesar la verdad y que debe ser paciente con ella. Finalmente Elif y Demir se dan cuenta de que están destinados a estar juntos. Se abrazan apasionadamente y se prometen amarse y apoyarse mutuamente para siempre. Deciden construir un futuro juntos basado en la honestidad, la confianza y el amor. La película termina con una toma panorámica de Capadocia al amanecer, con un globo aerostático elevándose en el cielo, simbolizando el amor eterno de Elif y Demir. Dentro del globo se ven las siluetas de Elif y Demir abrazados, mirando el horizonte con esperanza y alegría. Ahora, vamos a añadir algunos elementos que harían esta película aún más especial. Podríamos incluir un personaje secundario que sea la mejor amiga de Elif, una mujer divertida y extrovertida que la anima a salir de su zona de confort y a creer en el amor. Podríamos llamarla Aisee, una diseñadora de moda excéntrica y optimista, que siempre tiene una palabra de aliento y un consejo para Elif. Aisee sería el contrapunto cómico de la película, aportando humor y alegría a la trama. También podríamos incorporar un antiguo rival de Demir,
un arquitecto arrogante y ambicioso que intenta sabotear su trabajo y robarle a Elif. Podríamos llamarlo Khan, un hombre despiadado y envidioso, que está dispuesto a todo para alcanzar el éxito. Khan sería el villano de la película, creando obstáculos y generando conflicto entre Elif y Demir. Además, la banda sonora de la película jugaría un papel fundamental. Podríamos incluir canciones turcas tradicionales y modernas que capturen la esencia del romance y el drama. La música sería un elemento clave para crear la atmósfera adecuada y para transmitir las emociones de los personajes. Podríamos incluir canciones melancólicas que reflejen la tristeza de Elif y Demir, canciones románticas que expresen su amor y canciones alegres que transmitan su felicidad. También podríamos utilizar música instrumental para crear tensión y suspense. En cuanto al vestuario, Andercel luciría diseños elegantes y sofisticados que reflejen su personalidad creativa y su estilo único. Podríamos verla con vestidos fluidos y femeninos, con colores suaves y estampados florales, que resalten su belleza natural. También podría usar trajes de pantalón modernos y elegantes, que reflejen su independencia y su fuerza. Kerem Bürsin, por su parte, vestiría trajes modernos y casuales que resalten su carisma y su atractivo. Podríamos verlo con camisas de lino y pantalones chinos, con chaquetas de cuero y abrigos de lana, que reflejen su estilo relajado y sofisticado. El vestuario sería un elemento visual importante para definir a los personajes y para crear una imagen atractiva para el público. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los paisajes de Capadocia. La belleza surrealista de la región sería un escenario perfecto para la historia de amor de Elif y Demir. Las tomas aéreas de los globos aerostáticos, las formaciones rocosas y los atardeceres serían impresionantes y añadirían un toque mágico a la película. Podríamos incluir escenas en los valles de Capadocia, en las ciudades subterráneas, en los hoteles cueva, mostrando la diversidad y la belleza de la región. Imaginemos una escena particularmente romántica: Elif y Demir, trabajando hasta tarde en el diseño del hotel, se encuentran solos en la terraza. La luna llena ilumina el paisaje de Capadocia. Demir le muestra a Elif una constelación en el cielo y le cuenta la historia de una leyenda de amor eterno. Le habla de la leyenda de la estrella polar, que guía a los viajeros perdidos y que simboliza la esperanza y la guía en la oscuridad. Elif se siente conmovida por la belleza del momento y por la sinceridad de Demir. Se acercan lentamente y se besan bajo la luz de la luna. El beso es apasionado y tierno, lleno de amor y esperanza. O quizás otra escena: Elif y Demir, disfrutando de un paseo en globo aerostático al amanecer. Desde las alturas contemplan el paisaje impresionante de Capadocia. Miles de globos aerostáticos flotan en el cielo, creando una imagen mágica e inolvidable. Elif se siente libre y feliz. Demir la abraza y le dice que nunca ha conocido a nadie como ella. Le confiesa que la ama más de lo que jamás imaginó. Se besan mientras el globo se eleva en el cielo. El beso es una promesa de amor eterno. Ahora, pongámonos creativos con el título de la película. Podríamos llamarla Capadocia de amor evocando el lugar mágico donde se desarrolla la historia. Podríamos optar por entre globos y sueños sugiriendo la libertad y la esperanza que encuentran los protagonistas. El secreto de las chimeneas de hadas podría ser otra opción, resaltando el misterio y el encanto de Capadocia. O incluso algo más sencillo como destino en Capadocia indicando que el encuentro de Elif y Demir estaba predestinado. Personalmente me inclino por sombras de Capadocia que sugiere el pasado que los persigue y la belleza que los rodea, creando un contraste intrigante. Lo importante es que el título refleje la esencia de la historia y atraiga al público. En resumen, nuestra película romántica protagonizada por Andercel y Kerem Bürsin sería una historia de amor apasionante, llena de drama, comedia y momentos inolvidables. Sería una película que celebraría el poder del amor para superar los obstáculos y para transformar vidas. Sería una película que dejaría al público con una sonrisa en el rostro y con la esperanza de encontrar su propio amor verdadero. Sería un éxito rotundo. No solo captaría la atención de los fans de la pareja, sino que también atraería a un público más amplio, que busca historias de amor auténticas y emocionantes. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció nuestra idea para una película romántica de Andercel y Kerem Bürsin? ¿Qué escenas les gustarían ver? ¿Qué título le pondrían a la película? Queremos saber sus opiniones. ¿Qué les parece la idea de que Elif sea la hermana de la fallecida esposa de Demir? ¿Qué otros obstáculos les gustaría que enfrentaran los protagonistas? ¿Qué tipo de final les gustaría ver? Sus ideas son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les guste. También quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir creando contenido que les guste.
No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos a nuestras redes sociales, donde publicaremos más noticias y actualizaciones sobre series turcas y sus actores favoritos. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad de amantes del romance y de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor verdadero. Adiós.